Saludos, bienvenidos a la lectura gnóstica del Tao de Jing, capítulo 61. Un gran reino es como el arroyo más bajo, hacia el que confluyen todas las aguas. Si el arroyo más bajo es aquel en el que confluyen todas las aguas, significa que tiene muchas probabilidades de convertirse en un gran río. Ese arroyo se nutre y crece gracias a lo que aportan los demás. Estos acaban fusionándose, desapareciendo. El arroyo principal, en cambio, recibe todo y con estas aguas fertiliza las tierras que riega a su paso. Ese reino es la parte femenina del mundo, es el receptáculo, es la creación, una de las dos partes más esenciales del Tao. Lo femenino, por su quietud, vence siempre a lo masculino. Aunque la dualidad en el Tao es equilibrio y en principio las dos esencias o las dos fuerzas originales deberían ser iguales aunque contrapuestas, se puede llegar a comprender que la creación supera a la destrucción. Recordemos que cuando nos hablaba en los primeros capítulos de la esencia del Tao, simplificada por ejemplo en el símbolo del yin-yang, una parte representa lo masculino, la nada, la destrucción, y la otra lo femenino, la creación, lo receptivo. Y es en la confluencia de esas dos fuerzas, en el eje donde se unen, donde se contraponen, en ese valle simbólico cósmico, donde se genera la auténtica creación. Lo masculino emprende, actúa, lo femenino aguarda, recibe, y al final es esta parte la que engendra, la que da. Para alcanzar la quietud se debe ser humilde. Recordemos que cuando el Tao habla de femenino y masculino no tiene nada que ver con el género sexual, sino con la esencia. Somos seres duales, plurales. Contenemos en nuestro espíritu, en nuestro Tao, las dos esencias. Si pretendemos ser fértiles, productivos, deberemos cultivar la parte femenina, la que requiere quietud, y para conseguir esta quietud necesaria se precisa ser humilde, aceptar, contentarse. Si un gran reino se pone por debajo de otro, lo conquista. Esta humildad es uno de los actos de fe más recurridos por el Tao. Es difícil de creer estas aseveraciones en un mundo donde todavía se defiende que el poder se gana con ostentación, con demostración de fuerza, con acumulación de riqueza. Pero la realidad, la historia, nos indica que todo imperio, por poderoso que sea, tiende a desaparecer. Por otra parte, Lao Tse defiende todo lo contrario, humildad, tanto en lo personal como en lo estructural, generosidad, altruismo, amor. Esa es la grandeza que debe ofrecer un reino. No ostentar, no pretender. El reino pequeño se pone por debajo grande antes de acogerse a él. Creo que aquí hay una errata de imprenta. Yo diría que debería leerse el reino pequeño se pone por debajo del grande antes de acogerse a él. En otras versiones, otras traducciones, podemos leer el pequeño reino que se somete a sus mayores se vuelve señor de los mayores. Lo que viene a reforzar ese consejo de actuar con humildad, ojo, no con falsa modestia, sino con una apertura sincera al Tao, una verdadera intención ya no de servir, sino de aceptar, de ofrecer, de no pretender, no ostentar, sin subterfugios, con sinceridad, con amor, con verdad. El Tao y las fuerzas que lo equilibran, que lo rigen, acabarán haciéndose con el control total de ese reino. Uno de ellos, por mostrarse humilde, gana. El otro es ganado por su humildad. En estos ejemplos nos hace una fotografía de lo ideal. Tanto el reino pequeño como el reino poderoso que nos muestra Lao Tse son reinos en consonancia con el Tao. El reino humilde, si es pequeño, se gana el favor del reino poderoso, y este, aunque sea grande, si es humilde, se nutre de las particularidades del reino menor, como el gran arroyo que recibe las aguas en el valle. Todo cuanto anhela el gran reino es incorporar y nutrir al otro. El gran reino lo único que pretende es recibir para nutrir, tener para dar, sin pretensión, sin ostentación, con generosidad, con amor. Todo cuanto anhela el pequeño reino es ser incorporado y ponerse al servicio del otro.
Lo que anhela el pequeño reino no es crecer, sino ofrecer. Si puede ayudar, ayuda. Si puede dar, da. Si su presencia molesta o estorba, se aparta. Su intención siempre es nutrir, servir, sin sacrificio. Esa es la gran diferencia con la religión, al menos con las conocidas por nosotros en estos capítulos previos al Tao. Cada uno logra su objetivo, pero el grande debe ponerse por debajo. El grande, como el río, debe recibir de los que vienen por arriba, no pretender ser más que nadie. Es la suma de todos, es el que ofrece, es el que cuida, el que riega, el que engendra. Hasta el próximo capítulo, un saludo.